Mi Gym en Casa, episodio 362. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir este asunto que parece fácil en la teoría, pero que en la práctica pues cuesta un poquito más. Bien, siempre suelo decir en la intro que hablamos de entrenamiento y alimentación. Hablo cada vez menos de alimentación por la complejidad para llegar a, no sé si conclusiones, pero al menos dar argumentos de peso más allá de exponer un punto de vista que todos tenemos. Y bueno, fruto de eso, en la serie, que igual que hice, ¿no?, la saga de los huevos, pues ahora podemos llamar la saga del pan, en el que voy a hacer la segunda parte. Ya vimos la primera hace ya bastantes semanas, en la que vimos cómo alimentar ratas con diferentes tipos de harina o salvado tenía resultados muy diferentes. Vamos a seguir profundizando en los tipos de harina, más concretamente en la molienda. Bien, decir que ya me he documentado en este aspecto del pan un poquito más allá de la superficie, no he llegado a conclusiones absolutas, pero sí que he de decir que tengo datos concretos y palpables que, pues para sorpresa mía, van en contra de puntos de vista que comparto y que aquí os voy a exponer, con lo cual, como siempre os digo, no os creáis nada, intento ser lo más objetivo posible y por ello esta serie del pan va a tener 4 partes, va a tener más. 4 partes mías y luego una quinta con un nutricionista experto en el tema del pan que pues va a refutarme pues mis hipótesis y vamos a debatir sobre ello, porque además la verdad que el tío se lo ocurrió bastante, le manda información de lo que tenía hasta ahora, y la gracia era que en bastantes puntos no estaba de acuerdo, con lo cual pues genial, ¿no? Porque al fin y al cabo, qué más enriquecedor que un debate entre dos personas con puntos de vista diferentes, exponiendo con respeto y de buenas maneras, que al final pues creo que es algo que todos nos enriquecemos, ¿no? Que ampliamos nuestro punto de vista, y yo el primero. Bien, pues dicho esto, antes de pasar con esta segunda parte del pan más sano, por llamarlo de alguna forma un poquito, ya sabéis, esto de sano hoy en día está un poco prostituida esta palabra. Antes de pasar con ello, os recuerdo que os metáis en migymencasa.com, web nueva, con pestañas, todo mucho más sencillo, más accesible, y os hagáis socios, le dais al botón amarillo, veis el vídeo de la landing que también le he hecho nuevo ahí con el delantal. Y bueno, pues que os apuntéis con el tipo de membresía que más os guste, porque no solo vais a tener acceso a 2 episodios semanales, es decir, 2 episodios los lunes, el que está en abierto, como es este, y el de la semana que viene, el de esta misma semana, pero el siguiente, el 363, que además va a ir sobre cómo hacer queso en casa. Algo sencillo que vamos a poder hacer simplemente con un colador, no va a hacer falta moldes de queso, será lo suyo, pero si queremos hacer un queso fresco vamos a poder hacerlo con un colador que tengamos en casa, algo muy sencillo. Entonces, sí que os invito a que os paséis por allí y que lo escuchéis. Además, luego los que estéis apuntados vais a poder descargaros un PDF en el que salgo ahí con fotos haciendo el queso con mi amigo Luis, que ya hemos estado en el podcast alguna vez y ha sido el que me ha enseñado, he de decirlo también. Y bien, apuntaros, vais a tener acceso al podcast, a todos los planes de entrenamiento. Si queréis soporte vais a tener soporte, si no, en el grupo de Telegram también vais a tener cierto soporte, en fin, acceso a los directos, un montón de cosas. Meteros en migymencasa.com, veis todo y si tenéis dudas, pues desde el apartado de contactar me las preguntáis. Venga, vamos ya con esta segunda parte del pan más sano. Ya os digo que en la primera vimos un experimento en animales. No podemos sacar mucha evidencia, obviamente, de esos resultados de ese estudio, pero ya vimos que alimentar a las ratas con diferentes tipos de harina o salvado pues tenía resultados muy diferentes, ¿no? Vamos a seguir profundizando en la molienda, que la molienda, es decir, moler el grano de trigo, es la forma que tenemos de procesar estos granos en harina para poder hacer pan. Si hablamos de harina integral, a este procesamiento también tenemos que sumarle, si no hablamos de harina integral, a este proceso también tenemos que sumarle el tamizado, que es dejar parte del salvado en un tamiz o cedazo, en un colador, para que nos entendamos, para que la harina sea más blanca. Antes de pasar a ver los 2 tipos de molienda, es importante que entendamos cómo es un grano de trigo y qué partes tiene. Es decir, el germen tal, no sé qué, el germen, pues a mí realmente sí me sonaba algo, una parte del tal, pero no lo tenía muy claro. Entonces, creo que es
necesario conocer cómo es un grano de trigo para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y poder entender las cosas, pues para, en última instancia, formarnos una opinión de estas cosas, ¿no? Bien, ¿cómo es un grano de trigo? Bueno, si cogemos una espiga de trigo, cuando en verano están los campos de Castilla llenos de semillas de trigo, cebada, en este caso, bueno, de trigo, vamos a hablar, cogemos la espiga, de esta sacamos uno de los granos que forman esta espiga y veremos que tiene una cascarilla que lo recubre, ¿vale? Una vez que quitamos esta con la mano, así, con el dedo, como cuando pelas un ajo, ¿no? Que le das así, frotas con los dedos y sale esta cascarilla. Una vez que quitamos esto ya tenemos un grano de trigo, que vamos a ser lo que vamos a analizar, porque la cascarilla no es... O sea, perdón... el salvado no es la cáscara esta inicial, ¿vale? Eso es una cascarilla que quitamos y que ni siquiera pues la tenemos en cuenta, ¿no? Bien, una vez que quitamos esta cascarilla, pues ya tenemos el grano de trigo. Como curiosidad, deciros que cuando nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos durante cientos de años, no sé si miles, pero cientos de años seguro, bueno, más, sí, pasaban los trillos sobre las espigas en las eras de los pueblos, lo hacían para separar los granos de trigo de las espigas y quitarles esta cascarilla, es decir, cuando pasaban las mulas o los trillos y tal, en las eras de los pueblos, imagino que sabréis lo que hay. Las eras son unas zonas que al menos hay pues en prácticamente todos los pueblos al menos de Castilla, en el que estaba todo el suelo bien lisito y con piedra para echar ahí pues toda la cosecha, ¿no? Todas las espigas, pasar por encima del trillo, que es como que ahora lo veréis en sitios rústicos, que son mesas, que es una tabla gorda de madera con trozos de piedra, de pedernal ahí clavaditos para que con el peso de una persona encima o de un niño, no sé exactamente el peso exacto, y tirado por mulas o por un animal que fuera, pues ahí pasando sobre estos montones pues iba separando las espigas, los granos de las espigas y también la cascarilla se perdía. Luego había que alventarlo y tal, pero bueno, de ahí sacaban el grano de trigo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el grano de trigo y se compone de 3 partes. En las notas del episodio os dejo un dibujo para que lo veáis también, que es el salvado, que es la cáscara que ya queda ahí, una cáscara más consistente que la cascarilla, el salvado. El endospermo, que es la parte gorda, la parte que más peso tiene en el propio grano, que es el 83%. Y luego está el germen, que es como el tesoro, que luego veremos, que es como el equivale al 14% del peso, y la cáscara, solo el 3%, ¿vale? Bien, el germen. También se le llama embrión, que es la parte que germina y da lugar a una nueva planta. Se encuentra en el interior del endospermo, ¿vale? En el interior de esta parte blanca que lo recubre. Es la que tiene la parte que tiene más vitaminas y podríamos decir que nutricionalmente, en cuanto a calidad, es más valiosa. Tan solo corresponde, como os he dicho, al 3% del peso del grano. El endospermo es la parte más abundante del grano, el 83%. Es la parte más nutritiva en cuanto a cantidad, es decir, la que más calorías tiene. Y la harina blanca refinada es toda ella endospermo. Vale, vamos viendo un poco el tema. Y la cáscara, que suele llamarse el salvado, como su nombre indica, recubre el grano formando el 14% restante. Es la parte que más fibra tiene. Resumiendo, tenemos un grano de trigo que está formado por una cáscara que es principalmente fibra. Dentro encontramos una parte muy abundante, formada casi exclusivamente de hidratos de carbono, que nos va a proporcionar calorías o energía, como queramos llamarlo. Y dentro de esta tenemos una pequeña parte grasa, pero de gran valor nutricional, debido a la gran cantidad de vitaminas y minerales que contiene. Y es que este es el tesoro dentro del grano de trigo. Una vez que hemos visto las diferentes partes del grano de trigo, podemos adivinar que este tesoro nutricional que contiene es el germen. Bueno, ¿y por qué es un tesoro esa parte del grano de trigo? Bien, porque contiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Más concretamente, vitaminas del grupo B y vitamina E, siendo una de las fuentes más importantes de esta última, en la dieta. Esto he de decir, bueno, ya aprovecho para contároslo. Estas, aparte de fuentes externas, enlaces que he ido encontrando, ¿no? He ido trayendo información, se basa principalmente en Weston Price, ya lo vimos, ¿vale? Años 30, entonces viendo ese punto de vista. Es cierto que hoy en día nuestra dieta, por ejemplo, de dieta mediterránea, el aceite de oliva, encontraremos más vitamina E que en un grano de trigo, que el trigo que podemos tomar siendo integral, que se haya conservado bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vale, para que lo veáis en perspectiva, hago este pequeño apunte. Es más, luego veremos en la última entrevista que os decía de estas partes cuánto de vitamina E tiene, pues, por ejemplo, 100 gramos de harina integral de trigo, cuánto aceite de oliva, ¿vale? Para poder ver esto
sobre todo más en perspectiva y proporción. Porque decir, tiene vitamina E, sí, pero ¿cuánta, no? ¿Cuánta de la cantidad diaria recomendada? ¿Es significativo o no es significativo? Porque al final yo os cuento, volviendo la moto aquí, de que tiene mogollón de vitamina E, esto es la leche, ¿no? Y luego resulta, pues si es algo que no es significativo, pues realmente no tiene ese valor y sobre todo esa importancia, ¿no? Entonces, creo que es importante. Bien, no solo contiene vitaminas, también tiene minerales como fósforo, manganeso, hierro y zinc, en una proporción importante. Concretamente, con solo 100 gramos de esta harina habremos superado la cantidad diaria recomendada de manganeso. Dirás, pues vale, pues manganeso, pues que no me dice nada. Bien, es algo bastante importante para la enfermedad cardiovascular. Parece ser que aunque tengas bastante colesterol, si tienes gran cantidad de manganeso, pues esto no es problemático, ¿no? Aparte del tamaño de las partículas, etcétera, 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 ¿no? Cuanto más verduras, hortalizas, más plantas tenemos en nuestra dieta, más es alta la ingesta de manganeso, cuanto menos, pues es menor también, ¿no? Bueno, esto daría para un capítulo aparte, pero bueno, simplemente hacer el apunte. Oye, pues qué sano es esto del pan, ¿no? Bueno, ¿quién te ha dicho a ti que el pan que compras, allá donde lo compres, lleva esta parte del grano, ¿no? Ahí precisamente es probable que se encuentre uno de los problemas del pan. Para seguir tirando del hilo en todo esto, creo que ayudará a comprender mejor todo este asunto, un poco de historia. Lo veremos en la siguiente parte, que se va a llamar la historia de la harina refinada. Es decir, el pan que han estado comiendo nuestros abuelos, los que seáis más jóvenes ya, vuestros bisabuelos, de ahí para atrás durante cientos, incluso miles de años, ¿no? Los romanos ya tomaban, o sea, ya molían el pan. De hecho, tenían diferentes tipos de harina en función de lo tamizada que estaba y tal, pero al fin y al cabo no tenía ese refinado. Vamos a ver un poco de historia para verlo en perspectiva, para seguir aprendiendo y hacernos, como os digo, mejor una idea más global y creo que una opinión más formada de todo este asunto. Bien, así que nos escuchamos. Episodio ya mismo tenéis para poder descargar los socios el 363, cómo hacer queso en casa, y ya a la vuelta de las vacaciones de Navidad en enero seguiremos avanzando en esto de los granos de trigo, que si la harina está más molida, refinada, no refinada, que contiene, que no contiene, con datos, que al final es lo que importa, ¿no? Datos objetivos que podamos ver, más que argumentos que os cuente yo por aquí. Por cierto, antes de marcharme, me gustaría comentaros que a partir del 1 de enero del año que viene, de 2021, vais a poder escuchar el podcast en cualquier plataforma de nuevo, como hace 2 años, ¿vale? No va a estar solo en iVoox, sino que va a estar en el resto de plataformas. Por cuestiones, para que siga alimentando ese feed, es decir, cuando estaba el podcast en otras plataformas, en el episodio 200 poco, iré publicando en las vacaciones episodios e iré publicando, no sé si 10 a la semana, 1 cada día, no lo sé. Iré publicándolos ahí y cuando hayan cogido los episodios antiguos al nuevo, pues ya tendréis el podcast actualizado en todas las plataformas. Es decir, en enero, si queréis escuchar los últimos episodios, los que voy publicando, no estarán en las otras plataformas todavía, sino que irán reponiéndose de antiguos. Sí que os recomiendo, porque yo mientras estaba repasando, haciendo las imágenes estas que hay ahora, los podcasts y tal, entrevistas muy chulas, episodios muy chulos, y bueno, sí que os recomiendo pues darles un repaso. Quizá los que lleváis menos tiempo escuchando el podcast, pues fijaos, es de hace 2 años, todavía no hayáis escuchado algunos, y sí que os invito a que pues al menos echéis un vistazo y repaséis alguna temática que os pueda interesar. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haceros socios, y nos escuchamos ya mismo en el siguiente episodio, en el 363, para aprender cómo hacer queso en casa. Me parece un juego de palabras. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.